Ya sé que es muy difícil, pero ¿cuál sería el momento que a ti te gusta más de esta fascinante película? ¿O con qué instantes te quedarías? A mí hay dos. Como soy el Sí, primero, sí, digo pues lo dos. puedes decir, la parejita. Nos planchas a Yo los plancho a demás. vosotros. A mí hay uno que me gusta mucho, que es a la primera parte de la película, que es cuando Ingrid Bergman, en esa hostilidad total del clima, de la naturaleza, del pueblo, de esa tierra árida y tal, descubre esa plantita entre las piedras, que es una plantita salvaje, y se agarra a ella y de una forma verdaderamente sensual se la pasa incluso por la boca, porque es como una especie de querer entablar un diálogo imposible con la naturaleza tan hostil a través de esa planta. A mí ese plano me produce siempre cierto escalofrío. Pero claro, no puedo olvidar que una de las cosas que más me gusta de la película es el llanto final. Cuando ella está arriba, en la noche, antes de amanecer, y se pone a llorar amargamente, con un llanto de una carnalidad en que dice que no puede más, que ya no aguanta más, y se rebela contra todo, y se echa al suelo y se tumba en el suelo. A mí ese llanto, esa desesperación que va a ser previa a esa luminosidad del amanecer al día siguiente, me parece de una hermosura realmente difícilmente de describir. ¿Y tú? ¿Qué Pues momentos te gustarías? como don Antonio ha dicho dos, aunque yo no sea el presentador, me vas a permitir que diga, por lo menos haga dos Por citas. ser ¿no? Rossellini, ¿no? Por dos citas. Además es curioso porque esta es una película muy oscura y muy difícil de analizar. Pero muy No, luminosa pero visualmente. No, no me refiero a luminosa, oscura, sí, no, no, luminosa, una pero película. muy oscura. Hay que entrar muy bien en el tejido, por decirlo, para entrar en ello. Sí, pues si me permites, yo me gustaría resaltar algunos de los maravillosos primeros planos con que Rossellini, probablemente a lo mejor para pagarle el horroroso rodaje, premia a Ingrid Bergman. Yo creo que no hay ninguna actriz en la historia del cine, e incluyo a doña Greta Garbo, que sea capaz de transmitir tantos sentimientos complejos de belleza, de fragilidad y de frivolidad en un primer plano como Ingrid Bergman. Y aquí hay solo dos o tres primeros planos, generalmente en situaciones de crisis, en que Rossellini ha sabido captar todo lo que hay en el personaje y todo lo que hay en la actriz, quizás por el aspecto autobiográfico. Pero el momento para mí clave, el que más me gusta, es la secuencia en la que ella se despierta oyendo una especie de sollozo de niño, que en la banda sonora original no se sabe bien si es sollozo de niño o graznidos de los pájaros muy presentes en la película, ¿no? Y sale de la casa y se pierde en el pueblo. Y hay un hermoso plano muy alejado, fundiendo como siempre al personaje de Ingrid Bergman sobre el paisaje, en este caso sobre el paisaje del pueblo, desierto, absolutamente desierto, y está como atrapada en un laberinto. Y como el laberinto es también una referencia mediterránea absolutamente clásica, a mí es quizás la secuencia en la que se pone de manifiesto la tela de araña en la que poco a poco está atrapada ese personaje desde la posguerra y sigue y logra, desde mi punto de vista, liberarse en la secuencia final. ¿Y tú, Juan? A mí me ha hundido porque a mí lo que yo siempre he pensado en esta película es ella como desconcertada, como aterida en esas calles del pueblo que acaba de elegir Eduardo. O sea que yo realmente no puedo elegir nada porque eso ya es el momento para mí cumbre. Es decir, esa situación en que el paisaje y ella tiene una especie de disociación continua y eso pasa y es una de las grandezas de la película, que aúna lo documental con lo personal, que es el compendio de toda la película para mí. Pues entonces yo te voy a decir uno que sé que te va a gustar también mucho, que en esta película que describe documentalmente, todo es documental, pero como nadie, el mal de la posguerra, que pueda ser el cinismo, la mentira de la gente, ella miente, se casa sin querer, que es una cosa de un cinismo, yo tengo que apuntar cuando ella pinta las flores en las paredes. A mí me parece que en ese momento nace la Nouvelle Vague. La cámara empieza a seguir a Ingrid Bergman de una manera como hasta entonces no había seguido a un personaje. Ella no solo está pintando las paredes, está adornando el mundo, está adornándose su mundo. Ese es un momento mágico, yo creo, en la historia del cine. El momento donde ella adorna y a la vez es un refugio que ella está poniendo entre la hostilidad y embellecer el mundo en el que se va a quedar. Embellecer ese mundo donde está y adornarlo. Y no lo logra. Ese es un No lo momento... logra porque entonces llega él y no entiende nada. Claro, porque está el diálogo con lo desconocido continuamente, ya sea Dios o ya sea su marido, lo desconocido. Hay una palabra que no la hemos empleado nunca y que en algunos escritos de Rossellini él la emplea mucho, que es revelación. Sí, él habla mucho de que sus personajes en un momento... Bueno, tú has dicho algo parecido, iluminación. Claro, tiene una revelación. Sí, la tiene. A mí un señor que habla de la revelación con tanta insistencia de sus personajes, luego me puede contar lo que le da la gana, pero evidentemente él cree en la revelación.